A la 1 de la madrugada, mi abuela envió un mensaje de texto: ven. Me van a meter en un hogar de ancianos. Volé 1,200 millas a casa. Frente a toda la familia, mi padre gritó: tú no tienes voz aquí. ¿Fue? No dije nada. Entonces deslicé un sobre grueso sobre la mesa. Lo leyó y sus rodillas se doblaron. Tú no tienes voz aquí. ¿Fue? Mi padre me lo gritó delante de cada tía y primo. Mi nombre es Sofía Rohr. Tengo 35 años. Horas antes, mi abuela me había enviado un mensaje de texto a la 1 de la madrugada: ven, me van a internar. Volé 1200 millas a casa durante la noche. He pasado 30 años aprendiendo a tragar palabras como esas. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobre grueso y sellado, y lo deslicé sobre la mesa. Él lo rasgó, leyó una página, y el hombre que nunca me había permitido sentarme, sus rodillas se doblaron. Él pensó que yo venía a rogar por un asiento en la mesa, se equivocó. Esa única página estaba a punto de quitarle la suya. Para entender por qué, tienes que retroceder. Si ya sientes una opresión en el pecho preguntándote qué podría hacer una página a un hombre adulto, quédate conmigo, porque te voy a mostrar exactamente lo que había dentro de ese sobre y por qué mi abuela pasó los últimos años lúcidos de su vida construyéndolo. Pero los recibos solo tienen sentido si primero entiendes el silencio. El teléfono iluminó el techo antes de iluminarme a mí. La 1 de la mañana, todavía estaba con mi uniforme de chef, tumbada sobre las sábanas porque me dolían demasiado los pies como para preocuparme por las sábanas. La pantalla decía: abuela, 4 palabras. Ven, me van a internar. Lo leí 3 veces. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada y me obligué a detenerme porque si la llamaba a esa hora y un hombre contestaba, perdería mi única jugada. Así que, en cambio, me senté en la oscuridad y escuché mi propio pulso en mis oídos. Y la cocina detrás de la puerta de mi apartamento todavía olía a la última comida de la noche. Ajo y mantequilla quemada, y nada de eso parecía real. Quiero decirte que me puse en acción. No lo hice. Durante un largo minuto, solo sostuve el teléfono contra mi esternón como si pudiera evitar que algo saliera. Luego me levanté e hice las maletas. No empaqué mucho. Un cepillo de dientes, 2 camisas, y del fondo de mi armario, detrás de los abrigos de invierno que nunca uso en el sur, un sobre grueso y acolchado que una oficina de abogados me había enviado el verano anterior. Venía con una línea de la letra de mi abuela en una nota adhesiva pegada al frente. No lo abras hasta que hagan su movimiento. Lo había guardado en un cajón durante meses. Lo había tomado exactamente 2 veces, lo había dado la vuelta, lo había vuelto a dejar. Ella me dijo por teléfono con esa voz suave que usaba cuando estaba decidiendo algo importante: solo guárdalo a salvo. Sabrás cuándo. Yo había dejado de preguntar. Con ella, aprendías que cuanto más ignoraba algo, más importaba. Puse el sobre en mi bolso encima de las 2 camisas, y me dije a mí misma que todavía no lo iba a abrir. Esto es lo que dejaba atrás. Un pequeño restaurante con mi nombre en el contrato de arrendamiento y 22 asientos y un cocinero de línea que me llamaba chef y lo decía en serio. Había construido un lugar a 1,200 millas de esa familia donde la gente se alegraba cuando entraba por la puerta. Había pasado mi vida adulta construyendo exactamente eso, una habitación donde mi presencia no era una pregunta. Y a la 1 de la mañana, lo cerré con llave y me alejé de él sin saber por cuánto tiempo por 4 palabras de la única persona que alguna vez me había hecho sentir así antes de que aprendiera a hacerlo por mí misma. No había puesto un pie en esa casa en años. La última vez había sido la boda de un primo y un plano de asientos impreso, y mi nombre no estaba en él, no en ninguna mesa, solo un descuido que todos acordaron que era un descuido mientras yo estaba en el vestíbulo sosteniendo un regalo. Mi abuela me había encontrado allí e intentó hacerme un hueco en su propia mesa, y le había dicho que no. Estaba bien. Tomaría un vuelo de regreso esa noche, y lo hice. Y en algún lugar sobre la pista, en silencio decidí que había terminado de regresar. Cumplí esa promesa durante mucho tiempo. Se necesitaron sus 4 palabras a la 1 de la mañana para romperla. El primer vuelo salió un poco después del amanecer. Le envié un mensaje de texto a mi sous chef desde la puerta. Emergencia familiar.
Cúbreme. No sé por cuánto tiempo. Él respondió, ve. Lo tenemos. Luego envió un segundo mensaje, ¿estás bien? Y no respondí porque no tenía una respuesta verdadera y él sabría si mentía. El hombre del asiento de la ventanilla durmió todo el camino. Me desplacé hacia atrás a través de mis mensajes de texto con mi abuela mientras el país se volvía de gris a dorado bajo el ala. Meses de ellos. Una foto de la gardenia en flor. Una receta en la que ella confiaba. Luego una corrección una hora más tarde porque había omitido la sal a propósito para ponerme a prueba. Luego, en los últimos meses, los mensajes se volvieron más cortos, más escasos, uno que solo decía, no te preocupes por mí. No me había preocupado lo suficiente por una mujer que me decía que no me preocupara. Ya lo sabía a 30,000 pies antes de saber la mitad. Para saber por qué volé hacia una casa que había pasado toda mi vida manteniéndome al margen, tienes que saber de qué estaba hecho ese margen y quién me construyó una silla allí. De todos modos, permíteme llevarte de vuelta a una cocina que olía a gardenias y mantequilla y a la única persona que alguna vez sacó una para mí. Sus manos eran siempre lo primero. Mi abuela, Esmeralda del Río, cocinaba como otras personas rezan, con todo su cuerpo inclinado. Y cuando era pequeña, ella se paraba detrás de mí en la estufa y ponía sus manos sobre las mías en la cuchara. La puerta mosquitera siempre estaba entreabierta, y el arbusto de gardenias justo afuera empujaba su olor a la cocina hasta que toda la habitación estaba densa y dulce con él. Todavía puedo cerrar los ojos y tener 8 años en esa luz. Pruébalo antes de confiar, decía. Y me acercaba la cuchara a la boca. Las recetas mienten. Tu lengua no. Entré en esa casa como muchos niños entran en familias así, de forma indirecta. Mi madre, Marisol, se casó con mi padre cuando yo tenía 5 o 6 años, y me llevó consigo como una segunda maleta que nadie había acordado llevar. Él tenía un nombre que se remontaba a generaciones en esa parte de Georgia, el tipo de nombre grabado en un banco y un banco de iglesia. Nosotros no. Para su gente, yo era la chica de la esposa, la extra, la que tenía un lugar en cualquier reunión que era una pregunta a resolver en lugar de un hecho. Había un retrato en las escaleras. Cada 2 años, toda la familia se amontonaba en el porche trasero con sus mejores ropas, y venía un fotógrafo, y la nueva impresión se colgaba en la pared de la escalera en un marco pesado, los del río a través del tiempo, subiendo hacia el rellano. No estoy en ninguno de esos marcos. El año que alguien pensó en llamarme, terminé al fondo, medio detrás del hombro de mi primo Mateo. Y cuando la impresión fue enmarcada, el borde me cortó el brazo. Durante años, subí esas escaleras, pasando por una pared de una familia en la que vivía y en la que no aparecía. Pero Esmeralda me miró al otro lado de esa primera mesa de cena abarrotada, me vio flotando en el borde, y se levantó y arrastró una silla y la encajó junto a la suya. Ahí, dijo como si estuviera corrigiendo un error administrativo. Ahora todos están contados. Hizo eso durante años. En cada día festivo, cuando la disposición de los asientos se convertía en una negociación silenciosa en la que nadie me incluía, había una silla junto a la suya que ella ya había sacado. Un día de acción de gracias, una tía contó la mesa en voz alta, contando sillas contra nombres, y se detuvo en mí con una pequeña pausa, las cuentas no cuadraban, y mi abuela dijo sin levantar la vista de la salsa, ella se sienta conmigo. Siempre se sienta conmigo. Y ese fue el final del conteo. Cuando tenía 16 años, una tía me dijo en un bautizo que no debía esperar salir en las fotos familiares, que no estaría bien no ser de sangre. Mi abuela lo escuchó desde el otro lado de la habitación. Cruzó todo el patio de la iglesia, le quitó la cámara de las manos al fotógrafo y dijo, entonces no tendremos fotos hoy. Y no las tuvimos. La tía nunca la perdonó. Mi abuela nunca más volvió a mencionarlo, ni a mí ni a nadie. Simplemente lo hizo y lo dejó así, como hacía todas las cosas que importaban. Aprendí a cocinar en esa cocina porque cocinar era la única manera de ganarme un lugar en una mesa que no había sido preparada para mí. Si hacía la comida, tenía una razón para estar allí. Era útil. Ser útil era lo suficientemente parecido a pertenecer como para que pudiera fingir durante noches enteras que eran lo mismo. Le pregunté una vez cuando tenía 9 años si ya era lo suficientemente mayor como para haber escuchado los susurros por qué no tenía el apellido correcto como los primos.
Ella se secó las manos en el delantal y se agachó para que estuviéramos a la altura de los ojos y lo dijo llanamente, como le dirías a un niño que la estufa estaba caliente. La sangre no te hizo mía. Tú lo hiciste. Me aferré a esa frase como se guarda una moneda en un bolsillo con un agujero. Comprobando, siempre comprobando que no se hubiera caído. Casi lo hace cuando tenía 14. Mi madre murió esa primavera. No te haré sentar en el hospital conmigo. Algunas puertas se cierran, pero te contaré sobre el día después del funeral porque ese es el día en que aprendí la forma de mi propio futuro. La casa estaba llena de gente de luto equilibrando pequeños platos. Yo estaba de pie junto a la chimenea donde solía haber una fotografía de mi madre, excepto que ya no estaba. Y miraba el rectángulo limpio en la pared donde el sol no la había desteñido cuando una tía abuela se acercó a mi lado con su plato y su cara de simpatía. Me apretó el hombro. «¿Estarás bien, querida?», dijo. «Eres joven, y en realidad no eres una de nosotros, así que no es lo mismo para ti, ¿verdad?». Lo dijo con amabilidad. Esa es la parte que tardé años en entender. No estaba siendo cruel. Solo estaba declarando en voz alta la aritmética familiar en la que todos estaban de acuerdo y que nadie había dicho delante de mí hasta ese día en que el dolor hizo a todos honestos. Tenía 14 años. Aprendí a desaparecer. Aquí está la parte más importante. La parte que la familia de mi padre nunca comprendió porque nunca se les ocurrió revisar los papeles. Nunca me adoptó. Ni cuando se casó con mi madre, ni después de su muerte. Y yo seguía viviendo bajo su techo comiendo su comida. Nunca. En papel, legalmente, no pertenecía a nadie en esa casa. No era su hija. No era la nieta de Esmeralda. No había ningún documento en el estado de Georgia que me hiciera parte de la familia. Durante 30 años, traté ese hecho como algo por lo que disculparme. Me hice pequeña. Me hice útil. Cociné todas las comidas festivas que esa familia comió. Y saqué las bandejas. Y comí de pie en la cocina. Y cuando alguien dijo algo con doble intención, sonreí y lo dejé pasar porque mantener la paz era más barato que tener razón. Y yo había decidido, alrededor de los 14 años, que la paz valía más que mi lugar. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que la única persona que me había sacado una silla también había guardado otra cosa. Años más tarde, descubrí que la fotografía de mi madre que desapareció de la chimenea después del funeral no había sido tirada a la basura. Mi abuela la había descolgado en silencio antes de que mi padre pudiera y la había guardado en el fondo de un cajón de la cocina, detrás de los paños de cocina, donde podía verla cuando los buscaba. «Tu madre pertenece a esta casa», me dijo una vez, deslizándola a medias para que yo pudiera mirar. «Tú también». Ella guardó lo que ellos borraron. Simplemente todavía no entendía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrarlo. Empezó con las llamadas haciéndose más silenciosas. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi abuela me llamaba los domingos por la tarde y hablaba durante una hora de nada. Las rosas de los vecinos, una receta que había arruinado a propósito para ver si la pillaba. Su voz llenaba la línea. Luego, durante el último año más o menos, empezó a adelgazarse. Las llamadas se hicieron más cortas. Bajaba la voz en medio de una frase como si alguien hubiera entrado en la habitación. Un domingo, escuché una voz de hombre de fondo, baja, y ella dijo: «Tengo que irme, dulce niña». En medio de una historia sobre la gardenia, y la línea se cortó antes de que pudiera responder. Volví a llamar 2 veces. Sonó y sonó. Otro domingo, dijo, casi de pasada: «Tu padre se encarga de todo ahora. Las facturas, el banco, todo. Tiene un poder notarial». No me gustó la palabra. Me senté más erguida en mi sofá y le pregunté con cautela qué significaba eso para su día a día. Ella se rió. «Es más fácil no luchar contra él», dijo. «Ya sabes cómo se pone». Intenté hacer algo. Quiero que sepas que lo intenté, aunque lo hice a 1,200 millas de distancia y con demasiada suavidad. Llamé al banco y hice una pregunta sobre las cuentas de mi abuela y la mujer al otro lado de la línea me preguntó cortésmente: «¿Y cuál es su relación con el titular de la cuenta, señora?». Y abrí la boca y no había nada en ella.
Nieta, no era cierto en papel. Hija, no era cierto en papel. Dije amiga de la familia y ella dijo que no podía discutir nada y tenía razón. Y colgué y me senté allí con el hecho más antiguo de mi vida apretado contra mis dientes. No tenía autoridad. Nunca había tenido ninguna autoridad. La familia había pasado 30 años asegurándose de ello. Y ahora, cuando importaba, los papeles estaban de acuerdo con ellos. Llamé a una oficina del condado una vez, una línea de servicios para la tercera edad que encontré en línea, y un hombre amable y cansado me hizo la misma pregunta con otras palabras. ¿Era pariente? ¿Tenía alguna autoridad legal para actuar? No. No. Me dio un número para los servicios de protección de adultos y me dijo que cualquiera podía hacer una denuncia, familia o no. Y lo escribí y lo miré y no llamé porque me dije a mí misma que no tenía suficiente y porque una parte animal de mí, la de 14 años en la chimenea, todavía creía que no era mi lugar. Ese número estuvo en una nota adhesiva en mi refrigerador durante semanas. No estoy orgullosa de cuánto tiempo estuvo allí. Hubo una llamada allí. Todavía la escucho tarde, su voz espesa y lenta, las palabras desmoronándose. Estoy tan cansada, dulce niña. Me dan algo para ayudarme a dormir. Y la voz de un hombre en algún lugar detrás de ella diciendo que era hora de colgar. Me senté con el abrigo ya a medio poner. Había buscado vuelos 2 veces ese mes. Llegué a la pantalla de confirmación una vez, con el pulgar sobre el botón. Y luego pensé en entrar en esa casa sin invitación, en las tías, en los planes de asientos de toda mi vida, en que me dijeran en la puerta que esto era asunto de familia y no mío. Y cerré la pantalla. Me dije a mí misma que iría cuando tuviera una razón que no pudieran rechazar. Estaba esperando permiso para salvar a la persona que intentaba salvarme a mí. Luego, a principios de verano, llegó el sobreacolchado. Llegó de una oficina de abogados en Savannah de la que nunca había oído hablar, pero la dirección del remitente tenía su nombre debajo de la firma, y su letra estaba en esa nota adhesiva en el frente. No lo abras hasta que hagan su movimiento. La llamé en el segundo en que lo tuve en mis manos. Abuela, ¿qué es esto? ¿Qué hay dentro? Algo de lo que me he asegurado, dijo. Había una firmeza en su voz que no había oído en meses, como la roca madre bajo el agua de la inundación. Me he asegurado de que estés protegida. Solo guárdalo a salvo. ¿Protegida de qué? Una pausa, luego más ligera, desviando la conversación como siempre hacía cuando decidía no asustarme con la magnitud de algo. Sabrás cuándo. No lo abras antes. Prométeme. Le prometí. ¿Por qué me lo pidió? Porque una parte de mí, la niña de 8 años con su mano bajo la mano de Esmeralda en la cuchara, le habría prometido cualquier cosa. Así que, una anciana con voz asustada tenía su propio abogado y un sobresellado y una calma que no podía explicar, y no me di cuenta de nada de eso porque había pasado 3 décadas entrenándome para no mirar directamente a esa familia. Sabía vagamente que se acercaba una fecha, que mi padre quería que todos volvieran a casa para resolver algunas cosas sobre el cuidado de mi madre. Y lo escuché de segunda mano de un primo, como escuchaba todo. Y entonces era la 1 de la mañana y el teléfono iluminó el techo y llegaron las 4 palabras y ya no me dije nada en absoluto. Ese mensaje de texto no era un grito de auxilio. Lo entiendo ahora. Era una señal de partida. La gardenia fue lo primero que vi, y se estaba muriendo. El avión había aterrizado cerca del mediodía, y un coche compartido me llevó por calles que conocía en mi cuerpo, incluso después de años de ausencia. Los robles vivos goteando musgo, el calor que subía de los ladrillos. Cuando subí por la acera, el arbusto junto a la puerta de la cocina, el que había perfumado toda mi infancia, estaba marrón por los bordes y se plegaba sobre sí mismo, como lo hace una cosa cuando nadie la ha regado y nadie se ha dado cuenta. Dentro, la casa estaba fría. No fresca. Fría como si el termostato hubiera sido ajustado por alguien que no tenía que vivir en ella. Una pila de correo se apoyaba en la mesa del pasillo, sin abrir, parte de ella con las letras rojas que tienen las facturas cuando nadie las paga. Encontré a mi abuela en su dormitorio sentada en el borde del colchón con una maleta abierta a su lado. Estaba doblando una chaqueta de punto con manos que no se quedaban quietas, y había doblado la misma chaqueta, pude darme cuenta, varias veces,
alisándola y desdoblándola y volviendo a empezar. Tuve que dejar mi bolso en el umbral y apoyar la mano en el marco. Levantó la vista, 84 años y se había vuelto tan pequeña. Sabía que vendrías, dijo. Abuela, ¿qué está pasando? Quieren que me vaya para el lunes. Se lo dijo a la chaqueta, no a mí. Hay un lugar, Germán lo eligió. Dice que es encantador. Su boca hizo algo que no intentaré nombrar. Dice que es lo correcto. Crucé la habitación y me arrodillé frente a ella y puse mis manos sobre las suyas para evitar que se movieran como ella solía hacer conmigo en la estufa. Y estaban heladas. Y eso es todo lo que diré al respecto. ¿Cómo me enviaste un mensaje de texto?, le pregunté. Él tiene tu teléfono. Un destello de la vieja picardía cruzó su rostro. Se metió la mano debajo del colchón y me mostró por un segundo un pequeño teléfono prepago barato, del tipo que se compra en una farmacia. Elena me lo trajo, dijo. Él me quitó el mío de verdad hace meses. Dice que llamo a demasiada gente y me confundo. Lo guardó de nuevo. Este lo guardo para emergencias y para ti. Elena. Claro que era Elena. Esa mujer había mantenido en silencio esa casa y a mí con vida toda mi vida. Miré alrededor de la habitación mientras ella guardaba el pequeño teléfono y me obligué a verlo. Todo. El vaso de agua en su mesita de noche tenía un anillo de polvo en el fondo. Había un organizador de pastillas con la mitad de sus puertecitas todavía llenas de días anteriores. Días en que nadie la había ayudado a clasificar. El radiador estaba frío al tacto. Su buen abrigo colgaba en el armario abierto y junto a la cama la maleta estaba abierta. Esa chaqueta de punto doblada y redoblada encima como si empacar lo suficientemente lento pudiera evitar que llegara el lunes. ¿Cuál es el lugar?, le pregunté. El que él eligió. Dejó el folleto en mi cama. Lo dijo como quien informa del tiempo. Ancianos sonrientes en un césped verde. Marisma algo. Llamé al número de este teléfono cuando él no estaba. Una chica me dijo el horario de visitas y qué podía traer. Sus manos se encontraron en su regazo. 2 bolsas. Dijo que podía traer 2 bolsas. 84 años de vida. 2 bolsas. Y la casa se vende el lunes, dice, para pagar mi cuidado. Su boca volvió a hacer lo mismo. Lo que no intentaré nombrar. Está muy preocupado por mi cuidado. ¿Cuándo hablaste por última vez con alguien?, pregunté. Tus amigas del club de cartas, los vecinos, alguien. Les dijo que no estaba para visitas. Miró el radiador frío. Después de un tiempo, dejaron de intentarlo. Supongo que es más fácil para todos cuando la que da problemas se calla. Me apretó los dedos una vez. ¿Tú sabrías de eso? Lo sabía. Éramos del mismo tipo de silencio, ella y yo. Ambas lo habíamos aprendido de las mismas personas. No confié en mi voz para eso, así que simplemente le sostuve las manos frías un momento más y escuché la casa fría sonar a nuestro alrededor. Cuando me levanté para traerle agua, oí pasos en el pasillo y me di la vuelta. Y allí estaba mi tía, la hermana de mi padre, bloqueando el umbral del dormitorio con los brazos cruzados. Sofía. Pronunció mi nombre como una puerta cerrada. No te esperábamos. La abuela me pidió que viniera. Esto es asunto de familia, dijo. No tuyo. Ahí estaba. La frase más antigua de esa casa. La que me habían inculcado. No tuyo. Me la había tragado 1000 veces. Sentí que el viejo reflejo surgía, la sonrisa, el paso atrás, el dejarlo pasar. Sostuve su mirada y no di un paso atrás, pero tampoco la desafié. Todavía no, porque había un reloj corriendo en esa casa, y necesitaba entenderlo antes de tocar nada. Lo dejó pasar y se fue por el pasillo, sus tacones resonando con fuerza en la madera. Y detrás de mí, mi abuela dijo en voz baja, el reloj del pasillo. Escúchalo un minuto. Es más viejo que tu padre. Un aliento marca mejor el tiempo que él. Me senté con ella y lo escuchamos.
El gran reloj de péndulo en el vestíbulo delantero tic-tac como lo había hecho durante cada cena de mi infancia. Constante, indiferente, contando. En algún lugar, un lunes se acercaba para ella. Y al reloj no le importaba. Y tampoco al hombre que había fijado la fecha. Tenía unas horas antes de que llegaran los demás. Así resultó ser, ¿verdad? La vitrina me lo dijo antes de que nadie dijera una palabra. Fui a buscar un vaso limpio y me encontré en el comedor frente a la alta vitrina con frente de cristal que siempre había guardado la plata de la familia. Y en su estante central, un pesado reloj de bronce de chimenea que había pertenecido a la madre de mi abuela. El reloj se había ido. También la mayor parte de la plata. Donde había estado el reloj, había una forma limpia en el polvo, un contorno como el rectángulo en la chimenea donde solía estar la fotografía de mi madre. Esta casa me seguía dejando esos rectángulos limpios donde algo amado había sido retirado. Elena estaba en la cocina. Elena había cuidado esa casa durante toda mi vida, y siempre me había deslizado un plato cuando era niña, comiendo de pie. Le pregunté tan a la ligera como pude a dónde había ido el reloj de bronce. Ella no me miró. El señor Germán lo llevó a tasar, dijo, limpiando una encimera que ya estaba limpia. Luego, antes de que pudiera detenerse, hace meses. Tasado hace meses. Las cosas no regresan de ser tasadas hace meses. Entonces Elena hizo algo que me dijo que había estado esperando que alguien lo hiciera durante mucho tiempo. Se secó las manos, fue al fondo de la despensa y sacó una bolsa de papel de supermercado, doblada por la parte superior. La puso en la encimera y me la deslizó sin decir una palabra. Dentro había extractos bancarios, avisos de sobregiro, una solicitud de segunda hipoteca, un recibo de una casa de empeños por cubiertos de plata variados. Ella había estado guardando en silencio el correo que él tiraba, sacándolo de la basura durante la mayor parte de un año. No sabía a quién dárselos, dijo Elena. No puedes confiar en la familia. Todos son suyos. Revisé los extractos en la encimera mientras la máquina de hielo zumbaba. Soy cocinera, no contadora. Pero no necesitas un título para leer una columna de números, avanzando constantemente en una dirección. Salida, salida, salida. Mes tras mes, transferencias y retiros, los ahorros de una anciana drenándose en algún lugar que no era ella. El reloj, la plata, un intento de línea de crédito contra la casa en la que crecí. Se remontaba a años. Saqué mi teléfono y fotografié cada página como se fotografía una escena porque una parte de mí ya sabía que el papel tiende a desaparecer en esa casa. Como los relojes, como la plata, como una fotografía de una chimenea. Mientras lo hacía, Elena habló en voz baja, finalmente dejando salir algo que había estado llevando sola durante mucho tiempo. Había empezado poco a poco, dijo. Un cheque aquí firmado para comestibles. Luego la buena plata fue a limpiarse y no regresó. Luego el reloj de bronce. Luego hombres de traje empezaron a venir a la casa mientras la señorita Esmeralda dormía la siesta y había papeles y se llevaron el teléfono y las llamadas a sus viejas amigas se detuvieron. Elena había visto a una mujer aguda y divertida ser amurallada dentro de su propia casa, un robo silencioso a la vez. Y no había nada que una ama de llaves sin apellido en nada pudiera hacer al respecto más que sacar el correo de la basura y esperar a que la persona adecuada volviera a casa. Recé para que alguien viniera, dijo Elena. No pensé que serías tú, cariño. Sin ofender. Simplemente no pensé que te dejarían acercarte. No me dejaron. Dije. Ella me llamó de todos modos. Elena asintió lentamente como si eso confirmara algo que había sospechado sobre mi abuela durante mucho tiempo y volvió a limpiar una encimera que no lo necesitaba, que era lo que hacía con las manos cuando el resto de ella estaba en un lugar más pesado. Todavía estaba allí con eso cuando escuché la voz de mi padre a través de la puerta entreabierta del estudio, aguda como nunca lo había oído delante de la gente. Estaba al teléfono y aún no sabía que yo estaba en la casa. Te dije que la casa cierra el lunes. Recibirás cada centavo. Una pausa. No vuelvas a llamar aquí. Me quedé muy quieta en el pasillo con un vaso limpio en una mano y una bolsa de su correo desechado en la otra. Y escuché a un hombre prometer a un extraño cada centavo de la venta de la casa de su madre.
Y entendí de golpe en mi estómago antes que en mi cabeza que esto nunca había sido sobre su cuidado. Volví al dormitorio. Ella había renunciado a la chaqueta de punto y simplemente la sostenía en su regazo. Me senté a su lado y levanté la esquina sin pensar, y sentí lo fina que se había vuelto la lana. ¿Cuántos años la había tenido? Y dijo, casi demasiado suave para oírse, no quiero morir en un lugar que huele a lejía. Había oído cosas por teléfono durante un año. Ahora estaba sentada en el frío, sosteniendo el suéter que había empacado para que se la llevaran. Nada de lejía. Ella no. Lo decidí sentada en esa cama antes de tener idea de cómo. Elena me encontró en el pasillo un poco más tarde. No dijo nada. Simplemente me entregó una servilleta doblada con una nota dentro, con su letra cuidadosa. Siéntate con tu abuela antes de que vengan. Quiere hablar. Así que, un hombre estaba vendiendo la casa de su madre a sus espaldas para saldar una deuda. Yo apenas empezaba a entender, y la mujer que me había criado quería hablar antes de que llegara la familia para internarla. Esa tarde supe la cifra completa. $280.000 drenados durante años de su propia madre. Si sientes que ese calor te sube por el pecho ahora mismo, no eres el único. Así que, esto es lo que quiero que hagas antes de llevarte a esa cocina. Dime en los comentarios qué habrías hecho, sentada donde yo estaba sentada, una extraña sin autoridad y un sobresellado que habías jurado no abrir. Luego, quédate y mira lo que realmente pasó. Porque mi abuela no me había llamado a casa para mirar. Me había llamado a casa para terminar algo. Estaba en la mesa de la cocina cuando entré y no estaba doblando nada. Sus manos estaban planas y quietas sobre la madera, y la luz a través de la puerta mosquitera entreabierta caía sobre ellas. Y por primera vez desde que llegué, parecía menos una mujer siendo sacada de su vida, y más como una mujer que había estado esperando mucho tiempo un autobús en particular. Siéntate, dijo. Me senté. No estoy tan asustada como les he hecho creer, dijo mi abuela. Necesitaba que Germán estuviera cómodo. Los hombres cómodos se descuidan. Volteó la mano y tomó la mía, y su agarre era más fuerte de lo que debería ser. Fui a ver a un abogado hace 2 inviernos, uno bueno, el señor Cisneros. Les dije a todos que tenía una cita en la peluquería, y fui un martes, y seguí yendo los martes hasta que estuvo hecho. No dije nada. Había aprendido con ella que cuando estaba exponiendo algo, la dejabas exponerlo. Tu padre ha pasado años moviendo mi dinero a sus propias manos. Continuó, uniforme, casi suave, como si estuviera leyendo una receta. Le dejé pensar que no lo veía. Una anciana que no puede llevar la cuenta. Esa es la parte que dolió, ¿sabes?, más que el dinero. Que estuviera tan seguro de que me había vuelto tonta. Un pequeño respiro. Así que lo usé. Le dejé creerlo. Y mientras él lo creía, lo desarmé en silencio, como él lo hizo conmigo. Sentí que el suelo se inclinaba un poco. ¿Desarmarlo cómo? Ese sobre que te envié. Asintió hacia mi bolso donde estaba junto a la pata de la silla. Está todo ahí. Hice que el señor Cisneros le quitara su poder notarial y lo pusiera en tus manos, donde él no puede tocarlo y ni siquiera sabe que se ha ido. La casa no es suya para vender y ya no es realmente mía. No como él cree. Ahora está en un fideicomiso a tu nombre. Hizo una pausa y su voz no tembló, pero la mía lo habría hecho. Y hay una carta de mi médico diciendo que estoy en mi sano juicio. Fechada, firmada. Para que cuando se levanten y digan que he perdido la cabeza, el papel diga lo contrario. Esa la pensé yo misma. Un abogado, un fideicomiso, mi nombre, 2 inviernos de citas de peluquería los martes. Ella había sido la que había dado las órdenes todo este tiempo. La mujer asustada que doblaba una chaqueta de punto era una actuación que había estado llevando a cabo para que el hombre al que estaba cazando siguiera caminando hacia la trampa. Abuela, dije, si tenías todo esto hace meses, podrías haberlo detenido hace meses. Una llamada telefónica del señor Cisneros. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? ¿Por qué los dejaste venir? Y ella me miró con esos ojos claros y cansados. Porque detenerlo en una oficina tranquila no deshace 30 años, dijo. No solo quería detenerlo, dulce niña.
Quería que te vieran, todos ellos, en esa habitación. Quería que constara en acta delante de cada persona que te hizo comer de pie. ¿A quién pertenece exactamente esta familia? Eso no es algo que una carta pueda hacer. Su mano apretó la mía. Él tiene que hacerlo él mismo delante de ellos y lo hará porque no puede evitarlo. El señor Cisneros me dijo que simplemente lo presentara, dijo. Enviar a Germán una carta, congelar las cuentas, y listo. Hombre sensato. Pero lo sensato no era el punto. Ella casi sonrió. Le dije que había esperado 30 años para ver a esta familia descubrir lo que vales. Y podía esperar la tarde adecuada. Así que cuando tu padre fijó su fecha y los llamó a todos a casa para bendecirlo, lo dejé. Te envié el mensaje de texto y le dije al señor Cisneros que estuviera listo para entrar por esa puerta cuando lo llamara. Entonces se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de punto y me deslizó una hoja de papel doblada sobre la mesa como yo horas más tarde deslizaría un sobre una mesa diferente. Era una carta de su puño y letra y me dijo que la leyera. Te voy a contar lo que decía porque todo lo que sigue depende de ello. La abrí lentamente. La cocina estaba en silencio excepto por el débil olor a gardenia que venía por la puerta y el lejano tic-tac del reloj del pasillo, y su letra temblaba de una manera que nunca antes lo había hecho. Y leí, Sofía, si estás leyendo esto en la mesa de mi cocina, entonces han hecho su movimiento, y has vuelto a casa, y estoy más orgullosa de ti de lo que nunca he podido decir en voz alta en esta casa. Te quedaste cuando nadie te obligó. Cocinaste para gente que nunca te preparó un lugar. Me amaste cuando no había nada para ti y ningún papel que te dijera que tenías que hacerlo. Esa es la única cosa que ha hecho que alguien sea familia. No la sangre, no un nombre. Quedarse. Así que, estoy haciendo en papel lo que debería haberles hecho hacer en la mesa de la cena hace 30 años. Te doy lo que es mío porque eres mía. Siempre lo fuiste. Que discutan con la tinta. Dejé la carta. Mi garganta se había cerrado en algún lugar alrededor de la tercera línea. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba pensando en cómo mantener la paz. Doblé su carta y la puse en mi bolso junto al sobre. Y esperé. Llegaron a última hora de la tarde. La forma en que la familia viene a buscar algo que quieren sentir que es solemne. Los coches llenaron la entrada. Tías con buenas blusas. Primos que no había visto en años. La hermana de mi padre dirigiendo dónde poner las cazuelas como una mujer a la que le habían prometido algo. La casa fría se calentó con cuerpos y conversaciones bajas. El zumbido particular de la gente que ya ha acordado el final y solo necesita representar el intermedio. Me quedé cerca de la pared y observé. Observar es algo en lo que soy buena. Se aprende. Comiendo de pie al borde de una habitación durante 30 años. Vi a mi tía abuela acariciar la mano de mi abuela y decir lo suficientemente alto como para ser escuchada, esto es lo mejor, Esmeralda, estarás mucho más cómoda. Mientras mi abuela asentía, pequeña y vaga, interpretando su papel. Vi a un primo decirle a otro primo a susurros que ya era hora de que alguien tomara las riendas de la casa. Los vi ensayar su amabilidad como un himno cuyas letras todos conocían. Un tío que apenas reconocí me dijo que los camarones que había traído de la cocina parecían casi profesionales y pareció pensar que era una amabilidad. Un primo me preguntó alegremente si todavía seguía con el asunto del restaurante y no esperó la respuesta. Dos de las tías tenían las cabezas juntas junto a la ventana, y capté mi propio nombre en el bajo murmullo de su conversación y las palabras descaro y de aparecer. Y entonces me vieron mirando y sonrieron con las sonrisas que se le dan a un camarero. Nada de eso me afectó como lo habría hecho un año antes. Había pasado la tarde leyendo los recibos de lo que esta familia le había hecho a la única persona en ella que alguna vez había sido amable conmigo. Y en algún lugar entre la vitrina y la mesa de la cocina, había dejado de necesitar su buena opinión. Así que simplemente observé. Observé quien defería a mi padre, y quien evitaba la mirada de mi abuela, y quien ya en sus corazones había aprobado meter a una anciana en un edificio con 2 bolsas. Aprendí esa habitación como aprendo una cocina en la primera noche, donde estaba el calor, quien era sólido, donde iba a salir mal. En algún momento de esa hora, dejé de ensayar las pequeñas disculpas que siempre había tenido preparadas en esa casa.
Las historias que repartía por ocupar espacio. No me quedaban. Las había gastado todas en personas que nunca me las devolvieron. Mi padre, Germán del Río, tiene una forma particular de manejar una habitación. Había heredado la respetabilidad de la familia como se hereda un reloj, y lo llevaba de la misma manera, a la vista de todos. Se movía entre ellos, estrechando manos, aceptando las suaves condolencias de personas que pensaban que estaban allí para ayudar a una anciana frágil a una situación mejor. Le dio una palmada en la espalda a un primo. Bien, dijo. Bien. Todos están aquí. Lo arreglaremos hoy en familia. Y cuando me vio contra la pared, su sonrisa no decayó tanto como se enfrió, como una estufa apagada. Sofía, una pausa para la habitación. Viniste hasta aquí. Puedes despedirte de la casa con el resto de nosotros. Algunas de las tías intercambiaron miradas. La chica sin lugar convocada a un funeral por un edificio. Mateo me encontró junto a la pared antes de sentarnos. El hijo de mi padre de sangre. El verdadero del Río. Un hombre que nunca en nuestras vidas me había hablado como si viviera en la misma casa que él. Me miró de arriba abajo. No pensé que realmente te presentarías, dijo Mateo. Vine por la abuela, le dije. Y eso fue todo. Tenía 30 años de práctica en no darles más que eso. Ella no es tu abuela, dijo, casi aburrido. ¿Cómo se corrige a un niño sobre una palabra? Entiende eso bien. Nunca fuiste nada aquí. Lo dejé estar. Tenía algo en mi bolso que iba a responderle mejor de lo que yo podría. Y una mujer al pie de la mesa que me había dicho que esperara, así que esperé. Se sentaron. Mi abuela dejó que la pusieran al pie de la larga mesa. Y dejó que mi padre tomara la cabecera, y ella cruzó las manos y miró a todos menos a mí, como la invitada de honor, en su propia y silenciosa disolución. Al pasarme, me tocó el brazo, ligero como una polilla, y murmuró, para que solo yo pudiera oír, déjalos sentarse a todos, dulce niña. Trae tu bolso. Trae tu bolso. Ella sabía exactamente lo que había en él. Ella lo había puesto allí. Tomé la silla de al lado, la que ella siempre me había guardado, y puse mi bolso en el suelo junto a mi pierna. El reloj del pasillo marcaba el tiempo a través de la puerta abierta. Mi padre golpeó su anillo en la mesa para poner orden en la habitación y todas las caras se volvieron hacia él. El cabeza de familia a punto de arreglar las cosas. Ellos pensaron que esa tarde era su final. Era el suyo. No perdió el tiempo. Lo había hecho en su cabeza 100 veces. Todos amamos a madre, comenzó mi padre, la mano plana sobre la mesa, la voz modulada para la habitación. Y amarla significa ser honesto sobre lo que necesita ahora. No puede mantener esta casa. Es demasiado para ella. Las escaleras, el mantenimiento, todo. Así que he hecho los arreglos. Una buena instalación, la mejor del condado. La casa cierra el lunes, y las ganancias irán a su cuidado, y madre estará en un lugar seguro donde la gente pueda cuidarla adecuadamente. Murmullos, asentimientos, la barbilla de mi tía abuela, levantándose en señal de aprobación. Un primo dijo suavemente, realmente es lo mejor. Vi a mi abuela al otro lado de la mesa mantener los ojos bajos, las manos cruzadas. La imagen de una mujer a la que le estaban pasando cosas. Sabía lo que estaba haciendo. Todavía me costó todo lo que tenía sentarme allí y verlos hablar de ella como si fuera un mueble que se estaba moviendo. Ella no quiere irse, dije, en voz baja. Incluso la cabeza de mi padre se volvió hacia mí lentamente, como una puerta que se balancea cuando hay peso detrás. Sofía, esto lo están decidiendo las personas responsables de ella. Las personas responsables de ella, dije, vendieron el reloj de su madre a una casa de empeños. Un murmullo recorrió la mesa. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi tía dijo mi nombre, una advertencia. Mateo se inclinó hacia adelante. Cuida tu boca, dijo. Solo pregunto quién ha estado pagando sus facturas, dije. Y sentí 30 años de palabras tragadas presionando detrás de mis dientes. Y mantuve mi voz plana de todos modos porque la voz plana era la única arma que había traído a la mesa que cualquiera podía ver,
Porque he visto los extractos y el lunes no se trata de su cuidado. El lunes se trata de una deuda. A la mesa no le gustó eso. Lo vi no gustarle. Mi tía abuela dejó el tenedor. Sofía, eso es algo feo de decir sobre tu padre después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Todo lo que esta familia ha hecho por mí, repetí, y escuché mi propia voz mantenerse nivelada, y en algún lugar del pasillo el reloj seguía tic-tac. Cociné sus cenas de acción de gracias. Llevé sus pavos. Los comí de pie en esa cocina durante 30 años. Perdóneme si he dejado de estar agradecida por las obras. Eres una invitada aquí, dijo Mateo. Siempre has sido una invitada. Los invitados no revisan el correo de la gente. Entonces alguien que no fuera un invitado debería haberlo hecho, dije. Mi padre levantó la mano. El patriarca haciendo callar una habitación. Y la habitación se cayó para él como siempre lo había hecho. Madre no está bien, dijo, lento, razonable, actuando para todos los que observaban. Se confunde. Olvida cosas, firma cosas, dice cosas que no quiere decir. Esa es la razón por la que esto es necesario. Alguien tiene que protegerla de sí misma. Dejó que sus ojos se posaran en mí y de la gente que se aprovecharía de una anciana confundida. Casi me río. Se estaba describiendo a sí mismo y señalándome mientras lo hacía. Eso es algo serio que decir sobre su mente, dije. ¿Estás seguro de que quiere que conste en acta que su madre no sabe lo que firma? Algo cruzó su rostro. Ahí se fue. Aún no sabía por qué esa pregunta tenía dientes. Yo sí. Se suavizó, cambió de máscara, extendió las manos como un hombre generoso. Sofía, nadie dice que no te preocupaste por ella. Lo hiciste a tu manera. Pero preocuparse no es lo mismo que ser responsable. Y te alejaste de esta familia hace mucho tiempo. No puedes volver por una tarde y deshacer los arreglos que han hecho parientes de sangre adultos. Ahí está esa palabra otra vez, dije. ¿Qué palabra? Sangre. Miré alrededor de la mesa a las tías, a los primos, al espacio vacío en la pared de la escalera en mi mente donde nunca había aparecido. Es la única que cualquiera en esta casa ha necesitado. No amor, no quedarse. Sangre. Un primo murmuró que quizás no era el momento. Mi tía dijo mi nombre de nuevo, más aguda, su mano plana sobre el mantel como si pudiera presionarme de nuevo al silencio en el que había vivido durante 30 años. Miré a mi abuela al otro lado de la mesa. Tenía los ojos fijos en sus manos cruzadas. No había dicho ni una palabra en su propia defensa en todo este tiempo. Y cada tía en esa mesa interpretaba su quietud como debilidad, como prueba, como una anciana frágil dejando que los hombres lo arreglaran. Solo yo sabía lo que era esa quietud. Era una cazadora conteniendo la respiración. Me había dicho que él tendría que hacerlo él mismo delante de ellos, y ella le estaba dando cada centímetro de espacio que necesitaba. Ella me parece bastante lúcida, dije. No has estado aquí, espetó mi tía. No puedes venir una vez en años y decidir lo que es. Renunciaste a cualquier voz el día que te fuiste. Ahí estaba. El otro muro. No tuyo. Y te fuiste. Quédate y se la ayuda. Vete y se la extraña. Y nunca en 30 años un solo centímetro de suelo en medio donde simplemente se me permitiera pertenecer. Había pasado toda mi vida buscando una puerta en esa pared. Y nunca la hubo porque la puerta estaba pintada. Así que dejé de buscarla. Tienes razón, dije en voz baja. Me fui. Construí una vida entera en otro lugar. Ninguno de ustedes tendría que ponerme un lugar. Y entonces ella me llamó a la 1 de la mañana para decirme que la estaban internando. Y subí a un avión. Puse ambas manos planas sobre la mesa. Así que, estoy aquí ahora. Y ya que estamos arreglando las cosas en familia, delante de todos, lo preguntaré claramente. ¿A dónde fue la plata de su madre? ¿Dónde está el reloj de bronce que estuvo en esa vitrina toda mi vida? El rostro de mi padre cambió ligeramente. Un hombre que ha oído una pregunta para la que no estaba preparado y no quiere que se responda en esta habitación. Esta conversación ha terminado. Dijo.
Sofía, ¿dónde está el reloj, papá? Fue entonces cuando sucedió. La respetabilidad se agrietó y lo que había debajo salió a la luz y salió ruidosamente. Se puso de pie tan rápido que su silla se arrastró por el suelo. Me señaló a lo largo de la mesa delante de cada tía y cada primo y su propia madre. No tienes voz aquí. Fue. La habitación se quedó en silencio. No eres de la familia. Nunca lo fuiste. Tu madre te arrastró aquí y te toleramos. Ahora vienes y crees que tienes algo que decir. Se apoyó en los nudillos. No hay papel en esta tierra que te haga una del río. Fuera de mi casa. No discutí. No lloré. Puse mis manos planas sobre la mesa. No temblaron. Miré al hombre que nunca me había sacado una silla, y no dije nada en absoluto. Al pie de la mesa, mi abuela habló. Su voz era pequeña y clara, y lo atravesó todo. Déjala hablar, Germán. No la levantó. Ella tiene algo para ti. Metí la mano en mi bolso. Saqué el grueso sobresellado que había llevado 1200 millas, el que había guardado en un cajón durante meses, y jurado no abrir, y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Lo miró como si fuera algo inferior. Lo recogió con 2 dedos. ¿Qué es esto?, dijo a la habitación, interpretando una tarjeta de condolencia. Lo abrió de un tirón. Leyó una línea. La mueca murió en la primera línea y no volvió. Él me dijo que no tenía voz, así que dejé que el papel hablara por mí. Leyó la primera página de pie. Era una carta del señor Cisneros. Abogado, corta, de la manera sencilla en que los abogados dicen las peores cosas. Decía que el poder notarial duradero que Germán del Río había tenido sobre los asuntos de su madre había sido revocado 2 inviernos antes. Decía que la residencia se mantenía en fideicomiso. Decía que el beneficiario del fideicomiso era yo. Y decía que se había completado y documentado una revisión de su manejo de las cuentas de su madre. Esto es una tontería, dijo, pero su voz se había adelgazado. Tengo poder notarial para mi madre. No desde hace 2 inviernos, dijo una voz desde la puerta. El señor Cisneros había entrado, un hombre gris y delgado con una carpeta de cuero suave bajo el brazo, el tipo de calma que proviene de haber hecho algo correctamente y no tener prisa por demostrarlo. Mi abuela le había pedido que viniera, y él había estado esperando. Me di cuenta de la forma en que ella había estado esperando. La forma en que toda la tarde había sido una habitación llenándose lentamente de personas que sabían lo que iba a pasar y personas que no. Se acercó a la mesa y abrió su carpeta y comenzó sin drama a poner páginas delante de mi padre una por una como un hombre que reparte cartas de las que está seguro. La revocación firmada, fechada, notariada. Hace 2 inviernos, dijo el señor Cisneros, usted no ha tenido ninguna autoridad legal sobre los asuntos de su madre desde entonces. La mano de Germán no estaba firme ahora. No puede simplemente. El fideicomiso. La casa fue puesta en fideicomiso antes de que usted contactara a un agente inmobiliario, dijo el señor Cisneros. No es suya para vender. Nunca iba a haber una venta. El cierre del lunes no podría haber ocurrido. Una búsqueda de títulos lo habría terminado en una tarde. Una carta de un médico con fecha clara. Su madre en su sano juicio en todos los días en que se firmaron estos documentos. En caso de que alguien en esta habitación intentara sugerir que estaba confundida, dijo el señor Cisneros y lo dejó estar. Luego colocó el último juego. Y estos no tuvo que narrarlos porque los números lo hicieron por sí mismos. La contabilidad, años de ella, transferencias, retiros, un intento de segunda hipoteca, un recibo de casa de empeños por cubiertos de plata, el reloj de bronce que había estado en ese comedor desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. $280.000 salieron de las cuentas de una anciana y entraron en las de su hijo. La habitación se volvió hacia él, no hacia mí, hacia él. Vi la mano de mi tía abuela separarse del brazo de mi abuela. Vi a un primo deslizar su silla 1 centímetro hacia atrás como se hace con algo que no se quiere encima. El himno que todos habían estado cantando se detuvo a mitad de palabra. Germán levantó la vista y encontró los rostros que había convocado para que lo apoyaran y ninguno de ellos le sostuvo la mirada. Esto es.
Ella está confundida, dijo ahora a la habitación, no a mí. Ella no entiende lo que firmó. Cualquier juez vería eso. La carta del médico está ahí, dijo el señor Cisneros, con suavidad, golpeándola una vez con 2 dedos. Firmada el mismo día. Puede llevarla a un juez si lo desea. Mi padre se volvió hacia su hermana. Diles. Diles que madre no está bien de la cabeza. Y mi tía, que había pasado toda la tarde asintiendo a todo lo que él decía, miró el recibo de la casa de empeño sobre la mesa, las palabras cubiertos de plata variados escritas con una caligrafía descuidada. Ella había pulido esa plata. La había puesto sobre el buen mantel en cada Navidad de mi infancia, y la había guardado de nuevo en su funda de fieltro después, y conocía el peso de cada pieza, y sabía que se había ido. Se tapó la boca con la mano y no les dijo nada. Él miró a Mateo. Mateo miró al suelo. Mateo, que 1 hora antes me había dicho que yo era una invitada, que nunca había sido nada allí, encontró la alfombra muy interesante. Había pasado 30 años en esa habitación como la persona de la que todos se apartaban. En cambio, vi a toda la mesa apartarse de él. No lo disfruté. Tampoco aparté la vista. Mi abuela cruzó las manos sobre la mesa. También hay un testamento, dijo en el silencio. Lee la última página, Germán. Leyó la última página. Me dejaba todo a mí. La casa, lo que quedaba del resto, y me nombraba a mí, su heredera, y la ejecutora de su patrimonio, la chica sin apellido, en tinta, con testigos y notariado 2 inviernos atrás. Sus rodillas cedieron. Se agarró al respaldo de su silla al caer y se quedó allí, medio de pie, medio doblado, agarrando la madera. La página se le resbaló de los dedos sobre la mesa. La habitación no dijo nada. Me puse de pie. Lo había llamado mi padre toda mi vida. Después de eso, no lo hice. Miré al hombre que se aferraba a la silla, y usé su nombre como el extraño que acababa de hacerse. Tú no decides quién es familia, Germán, dije. Ella ya lo hizo. Abrió la boca. Nada salió sino el nombre de mi abuela 2 veces como una pregunta sin nadie que la respondiera. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Los papeles estaban haciendo todo el griterío. Esto es lo que pasa ahora. Dije, no llevaremos esto a un tribunal y no presentaremos el informe de abuso de ancianos que el señor Cisneros ya ha redactado. Si firmas lo que él te pone delante, devuelves lo que puedas y te vas. Esa es la única amabilidad que cualquiera en esta habitación te ofrece hoy, y es más de lo que tú le ofreciste a ella. Deslicé un bolígrafo por la mesa hacia él como había deslizado el sobre. Firmó. No levantó la vista mientras lo hacía, y las tías, que habían venido con sus mejores blusas para ver cómo se llevaban a una anciana frágil, se quedaron allí y vieron a un hombre firmar la renuncia a la casa que había intentado robar delante de todos ellos, exactamente como ella lo había planeado. El señor Cisneros recogió las páginas firmadas de nuevo en su carpeta sin decir una palabra. Al otro lado de la mesa, mi abuela dejó escapar un aliento que creo que había estado conteniendo durante 2 inviernos y se acercó y me apretó la mano una vez bajo la mirada de cada persona que alguna vez había fingido que ella no estaba allí. Si alguna vez has sido la persona que una familia decidió que no contaba, ya sabes que nunca fue el dinero. Ni siquiera fue la casa. Fue el no ser vista, el comer de pie, el rectángulo limpio en la pared donde deberías haber estado. Así que antes de decirte cómo terminó, quiero que me digas algo. ¿Ya encontraste a tu abuela? La única persona que te eligió cuando ningún documento en la tierra decía que tenía que hacerlo. Cuéntame sobre ellos en los comentarios. Estaré leyendo. Me dijo que saliera de su casa. Él se fue en su lugar. La gardenia volvió primero. Me quedé en Savannah más tiempo de lo que había planeado. La venta se anuló por sí misma en el momento en que una compañía de títulos la examinó porque la casa nunca había sido de mi padre para vender. El señor Cisneros lo dijo como decía todo, suave y definitivo. Todo lo que ella construyó se mantiene. Siempre lo habría hecho. Germán se fue de la ciudad en menos de un mes, adelantándose a preguntas que no quería que se hicieran. Mateo dejó de llamar. Un par de tías enviaron notas cuidadosas y ambiguas que no eran exactamente disculpas y no eran exactamente nada.
La familia que había pasado 30 años excluyéndome de la mesa se desmoronó silenciosamente por el hombre que había hecho el recuento. No voy a fingir que fue algo feliz de ver. No lo fue, pero fue algo honesto, finalmente, después de toda una vida de lo contrario. No volví a los 22 asientos de inmediato. Me quedé y cociné en esa cocina. Y me senté con mi abuela por las tardes mientras la gardenia junto a la puerta, ahora regada, cedía sus bordes marrones a un nuevo verde, como lo hace una cosa cuando alguien finalmente se da cuenta. Una tarde, ella me entregó su carta de nuevo y me pidió que se la leyera en voz alta. Llegué a la segunda línea y mi voz se cortó. Elena, secando un plato en el fregadero, terminó la frase para que yo no tuviera que hacerlo. Había una línea más que no había leído la primera vez en la mesa de la cocina porque tuve que parar. La leí esa noche lentamente con la puerta mosquitera entreabierta y el olor a gardenia volviendo a la habitación después de todos esos años. Y dile a tu madre cuando hables con ella, como sé que lo haces, que Marisol también pertenecía a esta casa. Quitaron su foto de la pared, vuelve a ponerla. Ella fue el comienzo de lo mejor que jamás entró por esa puerta, que fuiste tú. Volví a poner la fotografía de mi madre en la chimenea, en el rectángulo limpio que había esperado allí todo ese tiempo. El reloj del pasillo seguía marcando el tiempo cuando me senté junto a mi abuela esa última tarde tranquila, igual que había marcado el tiempo durante cada cena que comí, de pie. Ella lo escuchó un rato y luego me sonrió. La vieja sonrisa de corregir un error administrativo. Te lo dije, dijo, marca mejor el tiempo que él. La sangre no me hizo suya. Ella sí. Y eso fue siempre.